Mariupol está bajo el control del ejército ruso, informa Moscú. Las tropas mantienen cercados a 2.000 nacionalistas ucranianos y mercenarios extranjeros en Azovstal a la espera de su rendición. Vladimir Putin ordenó detener el asalto a la fábrica por considerarlo poco razonable. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visita Kiev y le ofrece a Zelensky la mayor entrega de arsenal bélico por parte del país ibérico a Ucrania. El giro de apoyo occidental en cuanto a armas ofensivas preocupa, mientras otras naciones retroceden en sus ofertas. El ministro de Defensa de Rusia informa que los militares tomaron bajo su control la ciudad de Mariupol. No obstante, allí queda un foco de al menos 2.000 nacionalistas ucranianos y mercenarios extranjeros atrincherados en la metalúrgica Azovstal. Ante ello, el presidente Vladimir Putin ordenó bloquear el sitio y cesar el asalto de la zona. Boris Kuznetsov nos trae la última hora. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha informado sobre la liberación total de la ciudad de Mariupol. Está bajo el control de las Fuerzas Armadas de Rusia y las milicias de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. La única agrupación de los nacionalistas y mercenarios extranjeros está acampada en el territorio de la planta siderúrgica Azovstal. También Shoigu recordó que durante los últimos años la ciudad de Mariupol prácticamente fue convertida en la sede para los nacionalistas del batallón Azov. Mariupol fue liberada por las Fuerzas Armadas de Rusia y la milicia de la República Popular de Donetsk. El resto de los soldados nacionalistas se refugiaron en la zona industrial de la planta Azovstal. Mariupol es un importante centro industrial y de transporte principal en el mar de Azov. En el 2014, el régimen de Kiev declaró la ciudad como capital temporal de facto de la región de Donetsk, convirtiéndolo durante 8 años en una poderosa área fortificada y en un refugio de los nacionalistas radicales ucranianos. Esta es en realidad la capital de Azov, del batallón Azov. Según las estimaciones de Shoigu, actualmente en Azovstal se encuentran aproximadamente 2.000 nacionalistas y mercenarios. También Shoigu dice que muchos combatientes fueron eliminados, también muchos grupos decidieron rendirse. Y también Shoigu apuntó a que durante los combates los miembros del batallón Azov demostraron su lado más oscuro, utilizando a los civiles como escudos humanos. En el momento del asedio el 11 de marzo, el número total de agrupaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las formaciones nacionalistas y los mercenarios extranjeros estaban conformados por más de 8.100 personas. Durante la liberación de la ciudad, más de 4.000 uniformados fueron eliminados. 1.478 se rindieron. El grupo restante de más de 2.000 personas fue bloqueado en la zona industrial de la planta de Azovstal. Ofreciendo resistencia, los nacionalistas convirtieron casi todos los edificios residenciales en fortines. Instalaron vehículos blindados y artillería en los primeros pisos y francotiradores en los pisos superiores. Algunos tenían misiles guiados antitanque. En los pisos intermedios y en los sótanos retenían a los residentes convirtiéndolos en escudos humanos. Eso pasaba prácticamente en cada edificio residencial. Vamos a recordar que en muchas ocasiones el ejército ruso ofrecía a los nacionalistas rendirse, salir pacíficamente del recinto a cambio de la rendición incondicional. Y también vamos a explicar que Azovstal es una planta con muy grande superficie, casi 11 kilómetros cuadrados. Parece una fortaleza de hormigón y acero con muchos túneles subterráneos. En este contexto, Vladimir Putin declaró que no tiene ningún sentido continuar la operación de asalto. No hace falta arriesgar las vidas de los soldados, de los oficiales y bajarse a estas catacumbas. Lo que hay que hacer es bloquear totalmente esta instalación. Ahora invito a escuchar las palabras del presidente ruso. Considero no razonable el asalto propuesto en la zona industrial. Ordeno su cancelación. Confirmado. En este caso debemos asegurar la preservación de la vida y salud de nuestros soldados o oficiales. Debemos pensar siempre en ello, especialmente en esta situación. No deben ingresar a las catacumbas y arrastrarse bajo la tierra en estas instalaciones industriales. Bloqueen la zona industrial de tal manera que nadie pueda salir.
Y así también son numerosas las historias cuando los civiles fueron las víctimas de esta agresión, de estas barbaridades de los uniformados ucranianos acampados en Azovstal. Los que viven en las inmediaciones dicen que su vida allí es una pesadilla. Y también ahora invito a escuchar el testimonio de un anciano que fue herido por un francotirador simplemente cuando salió del refugio en búsqueda de agua. Вышли, начал стрелять снайпер, прострелил ногу. Украинский снайпер. В 14-м доме кто-то сидел. Чуть да. не знаю кто, потому что стреляли с окна, я не видел кто. Потом выключили, не Но территория была украинская. Да. И Прострелили ногу. просто он видел, вы гражданские Да, идете с за водой. баклажкой. Баклажки пустые под воду, это ж видно. И она и шла, женщина. Почему вы раньше не вышли? А мы не знали, что вы... Куда? И потом украинцы говорят, и не вздумайте выходить. А там раненые вообще есть гражданские? Наши все ушли. Все На ушли. другой половине Что, стоит, мы не знаем. что украинцы говорят? Не выходите, будем стрелять. El secretario de la Seguridad Nacional de Ucrania ha afirmado esta jornada que Kiev, si va a tener la oportunidad, va a atacar el puente de Crimea. Desde Moscú han reaccionado. Dmitry Peskov, el portavoz del presidente ruso, ha declarado que estas palabras se puede tratar como un intento de un atentado. Ahora también invito a ver nuestro reportaje. Hemos acompañado a un grupo de expertos del Comité de Investigaciones de Rusia, quienes investigan los casos de crímenes de guerra cometidos por los uniformados ucranianos. Nosotros estuvimos muy cerca de Azovstal, cerca de uno de los hospitales que, por desgracia, fue convertido en una fosa común. Nosotros acompañamos a un grupo especializado de los fiscales, de los expertos que han llegado a este lugar en Mariupol para detectar los crímenes de guerra cometidos por los uniformados ucranianos. Así hacen el análisis especial, están analizando las heridas, los cuerpos, para conocer con detalle qué es lo que exactamente ha sucedido aquí. Durante la revisión del sitio por parte de los especialistas de la rama militar del Comité de Investigaciones ruso y sus colegas de la República Popular de Donetsk, se encontraron indicios de crímenes cometidos por el ejército ucraniano contra la población. Se han hallado decenas de cuerpos y el hospital se convirtió en un cementerio de civiles. Есть пациенты, которые умершие, видимо, из морга, но есть со следами насильственной смерти, то есть пулевые ранения у многих тел, которые находятся вот в гражданской одежде, это не медицинская, не в палаточной одежде, да, то есть это гражданские люди, которые либо персонал этого заведения, lибо гражданские люди, которые находились здесь в укрытии. Para indagar en el tema se le realizó una entrevista a un uniformado ruso que combatió en esta zona durante las últimas semanas. До нас там это здание занято было украинскими войсками. То есть там были огневые позиции? Конечно, их огневая позиция, она с отсюда была отработана. То есть с оттуда зашли на зачистку, и там уже были эти трупы. То есть они скидывали туда, в эту яму, эти трупы. То есть наши уже, если видели, что там воронка была какая-то, людей уже подснесли туда просто и все. А так в большей степени информации не владеют. То есть уже они там были на момент, когда мы заняли больницу. El uso de civiles como rehenes o escudos humanos fue y sigue siendo algo muy común para los uniformados ucranianos, pero la lista de barbaridades es bastante larga. Да, в самом Мариуполе много, можно сказать так, захоронений непроизвольных. То есть загоняли людей в подвалы, в самих зданиях оборудовали огневые точки, и когда отходили, уже эти здания подрывали. И, soответственно, люди, которые находились в подвалах, они были заживо погребены. Считаю это зверство и нечеловечно. Tras caminar varios bloques conocimos sobre otra agresión del batallón Azov. La gente local dice que durante mucho tiempo los miembros del batallón Azov estaban atemorizando a los que viven en este barrio. Ну кто нас долбил? Свои долбили, кто? ¿Soy кто? Они сидели у нас тут в 61-й школе вообще. Украинские. Расскажите про... Украинские войска. Ну конечно, а кто? Медометы тут ставили и разбивали, все дома, вот они нас разбили.
Desafortunadamente son numerosos los casos de agresiones del ejército ucraniano contra su propio pueblo. Por ejemplo, ya los fiscales rusos abrieron un caso penal contra los militares ucranianos de la Brigada 36, cuyos jefes ordenaron abrir fuego contra la infraestructura civil y la población para sembrar el pánico. Boris Koznetsov, RT, Mariupol. Moscú reacciona con sarcasmo ante la petición del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, de mostrar misericordia hacia los mercenarios británicos capturados en Mariupol. Recalca que, a diferencia de las fuerzas ucranianas que cometen atrocidades contra los prisioneros rusos y su propia población civil, Rusia está comprometida con el derecho humanitario. Asimismo, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, aseguró que el gobierno británico ya demostró total indiferencia por el destino de sus ciudadanos, que decidieron tomar parte en los combates engañados por la propaganda de Londres. Hizo hincapié en que los suministros de armamento británico al régimen de Kiev agravan también el sufrimiento de la población ucraniana. Por nuestra parte, instamos a las autoridades británicas a mostrar la misericordia mencionada por Boris Johnson hacia los ciudadanos de Ucrania y dejar de suministrar armas al régimen de Kiev. Cuantas más armas suministre Londres a Ucrania, más ciudadanos de este país mueren, aunque la BBC nunca se lo contará a los británicos. Los líderes europeos siguen activos en su apoyo a Ucrania y esta vez es el turno de Pedro Sánchez. Es el caso español. Justamente en las redes sociales se colmaron de críticas ante la visita del presidente del gobierno a Kiev y al presidente Zelensky. A Sánchez le han recordado que nunca ha visitado el Sahara Occidental, pese a que la región lleva 46 años en conflicto con Marruecos. Los usuarios ironizaron si el plan en Kiev sería resolver los problemas como se hizo con el Sahara o simplemente armar a los ucranianos a pesar de las consecuencias. Otro de los temas recordados en las redes está vinculado con el Partido Socialista, análogo del de Sánchez, ya que en Ucrania están prohibidos estos partidos políticos de izquierda. También se advierte del poder de muchos neonazis en el país eslavo y su presencia en el ejército. El humor y el sarcasmo también tuvo cabida, y es que acusan al presidente del gobierno español de buscar solo la foto, además de apuntar a que su presencia en Kiev no tiene sentido. De ahí que algunos califiquen a Sánchez de actor que va en búsqueda de un papel en la serie de Zelensky. Pese a todos los reproches, el líder socialista español anunció el envío de más armamento. Lo escuchamos. Quiero anunciar el envío de un nuevo cargamento de material militar que ya está de camino a Ucrania a bordo del buque Isabel. Ha partido hoy de un puerto español rumbo a Polonia con 200 toneladas de municiones y equipamiento. El buque lleva también 30 camiones, varios vehículos blindados y 10 carros ligeros cargados de material. Es el envío más grande hecho hasta la fecha por parte de España, más del doble. Mientras Estados Unidos y sus aliados de la OTAN incrementan los suministros de tanques, helicópteros y armas pesadas a Ucrania, Alemania parece ir en contracorriente. Berlín ha reducido 2 veces la lista del armamento solicitado por Kiev, eliminando todos los vehículos blindados pesados, por ejemplo. Así lo revela el diario alemán Bild. Junto con ello, en Europa crecen voces contrarias a la entrega de armas. Nuestro corresponsal Nicolás Trinchero está con nosotros para brindarnos más información y saber por qué hay más criticidad sobre este asunto. Hola Nico, ¿qué más nos cuentas? Xavi, bueno, el suministro de armas a Ucrania obviamente que es un problema, pero hay diferentes puntos para analizar en esta cuestión de un tiempo a esta parte. Empecemos por Alemania, porque Ucrania se está quejando de lo que Alemania en un principio se había comprometido a enviar y ahora parece que no, pero bueno, ha salido una nota en un medio germano donde dan cuenta de todo esto, ¿no? Dicen cómo manipuló Scholz, el canciller, la lista de armamento. Todo el armamento pesado que la industria alemana quería vender a Ucrania desapareció de la lista, ¿no? Y de esto se ha quejado el embajador ucraniano en Berlín, pero vamos a ver qué es lo que dice concretamente Ucrania. No es justo que Ucrania se vea forzada a esperar lo que sus socios, por ejemplo Alemania, han almacenado durante años. Según Ucrania, Alemania tiene todo esto en sus reservas para poder ayudar de alguna manera a Kiev, ¿no? Tanques, vehículos blindados y demás, pero hay que destacar que el canciller Scholz había dicho que ya las reservas alemanas de armamento no tienen más para enviar
a Ucrania. En el medio también hay que destacar que había pautada una visita del presidente alemán Steinmeier a Kiev, que en un momento fue rechazada por el gobierno ucraniano, y bueno, y después de eso hay que ver que bueno, Alemania redujo lo que quería enviar. No es un dato simplemente, nadie está haciendo alguna especie de conjetura sobre esto, pero también hay que destacar lo que ocurre en Eslovaquia, donde el suministro concretamente de sistemas de defensa S-300 a Kiev ha generado problemas internamente en el país, porque un sector de la oposición eslovaca está intentando destituir al gobierno a partir de lo que considera una donación que no tuvo compensación, ¿no? Esta donación que decimos del sistema de defensa S-300. Ahora, ¿qué se dice desde Estados Unidos, de donde se ha alentado permanentemente ese blindaje de Kiev? Bueno, a ver, allí la prensa empieza a hablar de conversaciones entre Lockheed Martin, que es una de las compañías ya internacionales de producción de armas más grandes del mundo. Dicen que Lockheed Martin está en conversaciones con el Pentágono para poder aumentar su producción y de esta manera enviar más armas a Kiev. Y no solo Estados Unidos, no solo desde Estados Unidos, están en conversaciones con diferentes productores de armas para poder suministrar armamento a Ucrania, sino también desde otros países como Alemania, por ejemplo. Lockheed Martin produce helicópteros, aviones de combate F-35 y municiones también que pueden de alguna manera llegar a Ucrania. ¿Por qué decimos que pueden de alguna manera llegar a Ucrania? Bueno, no solamente Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, República Checa también están diciendo que van a aumentar el envío de artillería. Están pasando de enviar solamente en un principio armamento defensivo a hacerlo ahora con armamento ofensivo. República Checa incluso ya anteriormente había enviado tanques. Pero bueno, la cuestión es que parece ser que no hay control sobre las armas que llegan a Kiev desde otros países. Por ejemplo, Estados Unidos reconoce, desde el Pentágono reconocen que no tienen control sobre las armas una vez que ya están en territorio ucraniano, porque el ejército estadounidense supuestamente no está allí en Ucrania. Esto obviamente es un problema y también ha generado la alerta en el gobierno ucraniano todo esto, como por ejemplo lo que dijo el ministro de Defensa ucraniano, quien advierte sobre las personas que puedan llegar a las diferentes embajadas con supuestas credenciales de autorización para poder generar este negocio. Alertan de que bueno, este puede ser un problema por el cual Estados Unidos también está advirtiendo de que no tiene control sobre las armas que van llegando a Ucrania. Pueden hacerse pasar incluso por representantes oficiales. Sí. Mira tú, muchas gracias por todos estos datos, Nicolás. Sobre el incremento de las entregas de armas a Kiev, el militar retirado José Antonio Alcaide advierte que esto provocaría una reacción de Rusia y en consecuencia podría causar que el conflicto salga de las fronteras ucranianas. Todo incremento de lo que es envío de armamentos a Ucrania, lo único que es subir escalones en todo lo que significa que haya problemas, que haya nuevos problemas, que la guerra aumente y nadie sabe lo que va a pasar mañana. ¿Qué es lo que sucede con lo que están haciendo? Al enviar armamento pesado están forzando el que a su vez Rusia tenga que aumentar su presión y tarde o temprano esto puede estallar por algún sitio. Es como cuando usted a una caldera le mete presión, pues tarde o temprano la caldera estalla. Si usted sigue enviando material a Ucrania y ahora es armamento pesado y ofensivo, tarde o temprano esto va a degenerar en que el conflicto salga de Ucrania y vaya a parar a cualquiera de los países que hay cerca. Y una vez que empieza a desbordarse el pantano, no se sabe lo que pasará. Las nuevas sanciones de la administración Biden impuestas contra Rusia indican que Washington está desesperado por no poder someter a Moscú a su voluntad. Así lo afirman desde la embajada rusa en Estados Unidos. Además, señalaron que las restricciones golpean en primer lugar a los propios estadounidenses. Las recientes sanciones de Washington incluyen las restricciones a la expedición de visados para más de 600 ciudadanos rusos. Asimismo, desde la embajada destacaron que Moscú no se deja intimidar con estas medidas y que los objetivos de la operación espacial militar en Ucrania se cumplen en cualquier caso.
Mientras tanto, el líder chino Xi Jinping expresó su rechazo a la política de doble rasero y enfatizó que las sanciones unilaterales son inaceptables en las relaciones entre los estados. Agregó que la política de hegemonía y de confrontación socavan la paz y la seguridad en el planeta. Además, en su discurso de apertura para el Foro Económico Asiático, el mandatario propuso una nueva iniciativa para promover la seguridad en todo el mundo, donde se respete la soberanía de todos los estados, un esquema también promovido por Rusia. Tenemos que defender el principio de indivisibilidad de la seguridad, construir una arquitectura de seguridad equilibrada, eficaz y sostenible y oponernos a la construcción de la seguridad nacional sobre la base de la inseguridad en otros países. El salar de Uyuni ha sido como la Pachamama, puede ser también como espiritual, ¿no? El salar, lo legal no es nuestro, ¿no ve? El salar es de Dios, ¿no ve? Nosotros sí o sí tenemos que creer en el salar. A las personas que recogen sal aquí los llaman saleros. El salero antes era muy importante porque había mucha demanda de sal, pero ahora ya no. Pero debajo de la sal han encontrado otro tesoro aún más valioso. La extracción de litio es mucho más rentable que la de sal. Y yo pienso que se va a acabar porque ya la gente mismo ya no trabaja como antes, ¿no? Parece que a mí ya va a morir el salero porque mucha gente ya no quiere trabajar el salar. Y nosotros vamos a ser ya los últimos ya. Yo no creo que va a haber otra generación más de lo que me han trabajado en el salar. Hay dos versiones sobre cómo se formó el espejo de Dios, la científica y la legendaria. Según esta última, antes las montañas que rodean Uyuni eran seres vivos. Uno de los volcanes se llama Cusco y otro Tunupa. El Cusco es hombre, ¿no ve? Y era su mujer Tunupa ya. Y como era hombre, con el cerro cualquier se ha hecho a perder, digamos, ¿no ve? Se enojaba pues, la Tunupa, se ha ido alejando. Y las guaguitas estaban yendo, llorando por su mamá, ¿no ve? La mamá se ha dado vuelta y ha dicho, ay, mis hijitos están siguiendo de teta, ¿no? De beber. Y de ahí por eso dice que la edad se ha ordeñado su teta. Entonces de ese modo se quedó blanco y quedó el salar. Por eso dicen, Tunupa, mamala, dicen, pues, no decían ni sal, nada. Si no estoy viniendo por mamala, dice, pues. El pueblo de Colchani, justo al lado de Uyuni, era la capital de los saleros. Ahora solo los chambi siguen yendo al salar. El hijo mayor se llama Nico y formalmente es el jefe del clan, pero Nico es una persona más creativa que práctica. Yo tenía 8 años y he empezado a trabajar la sal con mis papás. Hoy lo que tenía mi papá era también salero. De mi papá, sus bisabuelos eran de Colchani, eran saleros. Nosotros, generación a generación, hemos llegado a estos momentos, seguimos siendo saleros. Soy el escultor internacional, nacional, de la primera maravilla del mundo, del salar de Uyuni, y me siento feliz, me siento contento, que Dios me ha dado el don de hacer